Bienvenidos. Germán, adelante, bienvenido. David, Hola, hola, buen día. Buen día. buen día para ti también. Hola Jaime, bienvenido. Sandra, adelante. Pues muy bien, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a comenzar nuestro primer encuentro en esta asignatura denominada Técnicas de Aprendizaje Automático. Por lo general, siempre suelo dar unos 5 minutos de cortesía para la incorporación de los compañeros al inicio de la clase, pero dado que hay muchos que están conectados con algún tiempo de antelación, vamos entonces a comenzar justo a esta hora que estaba marcada para el inicio, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, sean todos bienvenidos. Me presento, mi nombre es José Manuel Bernal, seré el profesor impartidor que les estará acompañando en esta asignatura durante todo el curso, el cuatrimestre en la UNIF. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito sobre lo que trataremos el día de hoy. Tenemos aproximadamente casi 2 horas de encuentro. En realidad no vamos a barrer todo este tiempo. Vamos a tener aproximadamente 1 hora y media, 1 hora y 45 de plática, dado que hoy es digamos que el primer día, vamos a estar un poco que presentando la asignatura, conociéndonos, dando la introducción a los principales contenidos y por ende tenemos un poco más de libertad como en todos los inicios, ¿no? Vamos a tener usualmente nuestras clases los viernes. Tenemos un horario de la tarde que difiere según la región donde nos encontremos. Eh, bueno, vamos a tener algunos encuentros de 2 horas, otros encuentros de 60 minutos y así sucesivamente. Bien. Entonces, hablemos un poco de la asignatura. Me presento nuevamente. Mi nombre es José Manuel Bernal. Soy doctor en ciencias, investigador de ciencias de datos. Me encuentro actualmente en Brasil. Trabajo en la Universidad de Río de Janeiro. Como ven, mis publicaciones y mi trabajo de investigación está fundamentalmente enfocado a temas de diagnóstico de fallos, utilizando datos históricos y modelaje computacional. Y he hecho, digamos que bastante uso de lo que viene siendo la inteligencia computacional para llevar a cabo estas investigaciones. La asignatura no solo se va a integrar por mí, va a haber un colectivo de profesores impartidores y correctores. Como ven, ese colectivo de impartidores está formado por el doctor Sergio Iglesias, Sergio Cebola, Anthony Munar y María Flores. Y además tenemos un equipo de correctores entre los que se encuentran los profesores Felipe y Joan. Marcado en rojo verán el nombre del doctor Sergio Iglesias, quien está al frente de manera integral de la asignatura de técnicas de aprendizaje automático. ¿De acuerdo? Es importante conocer este equipo docente, pues no solo les estarán impartiendo esta asignatura, sino que además pueden ser futuros directores de su TFM. ¿De acuerdo? Bueno, este equipo docente va a estar, digamos que al frente de impartir la asignatura, llevar las clases en directo y la corrección de las actividades junto con los foros que va a ser, digamos que la vía fundamental de intercambio fuera de estas clases online para la aclaración de las dudas. Para poder llevar a cabo la asignatura, ustedes van a contar con el aula virtual, con la guía de la asignatura, la bibliografía, los temas y los materiales audiovisuales que tienen disponibles en el aula virtual. Este equipo docente se encargará entonces, por tanto, no solo de impartirle los contenidos, sino de acompañarlos en el proceso de aprendizaje, en la solución de las evaluaciones y, digamos que de esta manera llevar a buen término la asignatura. La asignatura, como ven en su título, se centra en el estudio de las técnicas de aprendizaje o de Machine Learning aplicadas a problemas de
lo más práctico posible para poder interpretar, digamos que resultados técnicos. Sin embargo, para poder hacer un buen uso de las técnicas de aprendizaje, no solo basta con aplicar código, programarlo, sino que hay que entender los conceptos detrás de estos métodos de aprendizaje automático y ahí es donde la asignatura tiene, digamos que su mayor contribución. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a competencias, la asignatura de técnicas de aprendizaje automático desarrollará habilidades que van a permitir la interpretación, como les comentaba, de resultados científicos a partir de algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué tipo de algoritmos? Algoritmos de aprendizaje supervisado en la mayor parte. ¿Qué competencias específicas? Bueno, vamos a buscar desarrollar con esta asignatura, bueno, competencias relacionadas a la evaluación de los rendimientos de los sistemas de inteligencia artificial, conociendo los tipos de datos que describen un problema y el contexto en que vamos a aplicar esa herramienta. Luego, también vamos a tener una contribución en cuanto a eh, la manera de diseñar o los métodos y los mecanismos que nos permiten diseñar los sistemas de apoyo a la decisión, fundamentalmente en tiempo real. Y vamos a, por supuesto, hacer un barrido de los principales modelos de métodos y modelos de aprendizaje automático para este análisis de datos y problemas reales, teniendo en cuenta sus rendimientos y limitaciones, de manera tal de que no sea posible eh, seleccionar dentro de ese universo de Machine Learning cuáles son las herramientas más adecuadas para nuestro problema. La asignatura va a estar dividida en 5 bloques. El primer bloque, que es el que estamos comenzando el día de hoy, se enfoca en, digamos que, realizar una introducción al aprendizaje automático considerando las etapas de análisis descriptivo y exploratorio de los datos y cuáles son, digamos que, los procedimientos que complementan este análisis descriptivo o EDA, como se le conoce también, teniendo en cuenta de que podemos contar con datos que presentan ruido, que presentan valores faltantes, que pueden tener valores atípicos y todos estos fenómenos los debemos tratar en esta etapa de procesamiento de los datos y análisis. Luego vamos a tener un segundo bloque donde nos vamos a enfocar en las técnicas de aprendizaje supervisado visto desde clasificación y regresión. Y por supuesto vamos a platicar sobre las métricas de evaluación, cuáles son más recomendadas, cómo las aplicamos, qué significan, eh, cómo las representamos. Luego vamos a tener un tercer bloque dedicado a los modelos estadísticos y a los modelos no lineales, donde vamos a ver herramientas de clasificación y regresión, como los árboles de decisión, las máquinas de soporte vectorial, clasificadores probabilísticos como un Ivy Bayes, entre otros. Y vamos entonces a destacar la aplicación de cada uno de estos enfoques en los problemas de regresión y clasificación. Luego, en bloque 4 vamos a tener los modelos en ensemble, los cuales vamos a revisar desde los enfoques de bootstrapping, boosting, bagging, hasta los métodos stacking, es decir, de combinación. Y los vamos a enfocar también en clasificación y regresión. Y por último, y no menos importante, debemos abordar el quinto bloque, el cual ya cerraremos, digamos que la asignatura a partir de la parametrización y optimización de los algoritmos, de manera tal de encontrar los hiperparámetros adecuados que nos permiten, digamos que, llegar a un desempeño satisfactorio en las herramientas. ¿De acuerdo? Estos son los contenidos de nuestra asignatura. Por supuesto, para barrer estos contenidos, ustedes cuentan en el aula virtual con una bibliografía básica, que es una bibliografía elaborada, eh, son materiales elaborados por la UNIR, y además disponen del aula virtual donde pueden tener o van a tener, además, por mi parte, bibliografía auxiliar y disponen también de algunos materiales audiovisuales.
Entre la bibliografía complementaria que pueden tener a su disposición, y hay mucho más en Internet que ustedes pueden encontrar, tenemos varios libros. Por ejemplo, libros que abordan el enfoque estadístico y otros libros como en los libros de Alexander Smola, que están más enfocados, digamos que a enfoques de máquinas de soporte vectorial, pero todos ellos hacen un barrido global de lo que son las máquinas de aprendizaje, ¿bien? Y repito, esta es una bibliografía complementaria eh, opcional. Pueden encontrar mucha más en Internet, y a esta hay que sumarle, por supuesto, los artículos científicos que estén publicados y que en muchas ocasiones les vamos a estar recomendando. Como les decía, también van a tener o tienen en el aula virtual algunos recursos audiovisuales que pueden consultar, donde se abordan en pequeños videos o de par de minutos, digamos que entre 5 y 12 minutos los máximos, los conceptos fundamentales de determinados temas. Por ejemplo, que es la validación cruzada, que son los datos de entrenamiento, qué cosa es el overfitting, y así sucesivamente. Estos son recursos audiovisuales que tienen disponibles en el aula virtual. Esta aula virtual ha cambiado un poco su interfaz. Si tenemos algunos estudiantes que ya llevaban este estudio en cuatrimestres anteriores, verán que el aula virtual ha cambiado su interfaz gráfica un poco para no solo modernizarse, sino buscar la el mayor acceso por parte de los estudiantes. ¿Bien? O sea, aquí tienen una captura de pantalla, lo que les puede aparecer, donde en la parte superior ven, bueno, algunos puntos que ya hemos comentado, como los recursos audiovisuales, pero en estos mismos puntos, estos mismos ítems, o algunos de ellos en realidad, se muestran mucho más destacable en la parte inferior como la programación semanal. Esa programación semanal nos va a ayudar a entender no solo los contenidos, sino los modos de evaluación. En nuestra asignatura, la evaluación se divide en dos etapas. Vamos a tener una evaluación continua, que representa el 40% de la nota final que tenemos en la asignatura, y una evaluación en examen que nos representa el 60% de la nota final. Bien, en estos por ciento, por supuesto, solo suman aquellas actividades que son aprobadas, que, que tienen más igual o más de 5 puntos, y no suman aquellas que han alcanzado una evaluación inferior a 5 puntos. ¿De acuerdo? Vamos a tener entonces este mismo esquema para la convocatoria ordinaria y para la convocatoria extraordinaria de la asignatura. La diferencia estará en que en el caso de la convocatoria ordinaria, a nuestra evaluación continua se incorporan, es decir, está formada por evaluaciones opcionales y entrega de actividades. Y la evaluación extraordinaria, bueno, esto no se entregan actividades, solo eh, solo se suman las actividades típicas de las aprobadas en la ordinaria, y luego la evaluación extraordinaria del examen por algún motivo. Como, bueno, un poco retomando lo que hemos dicho, esta evaluación implica que debemos examinar de manera obligatoria nuestra asignatura. Si va a haber un examen escrito, presencial o online, que debemos aprobar, además de llevar o alcanzar el máximo de la evaluación continua. Esta evaluación continua tiene una característica especial, es que nos contribuye en 15 puntos si está formada por un total de 15 puntos, que equivale al 40% de nuestra evaluación global, y nosotros, es decir, ustedes pueden seleccionar eh, las actividades a evaluarse, las que prefieran, hasta alcanzar un máximo de 10 puntos. Es decir, hay 5 puntos que son opcionales. Y bueno, por acá me comentan, eh, Oscar, en el chat, ¿haremos ejercicio de cada uno de estos algoritmos? Sí, sí, Oscar, estaremos viendo en las actividades correspondientes
ejercicios relacionados y programados en Python algunos a los algoritmos que veremos. El día de hoy, por ejemplo, no vamos a hablar de Python. Hoy vamos a centrarnos en los conceptos, vamos a tratar de buscar un nivel básico entre todos los estudiantes y a partir del siguiente encuentro estaremos viendo algunas cosas. Por otro lado, Omar me pregunta en el chat, ¿los exámenes se programan entre semana o en fines de semana? Entre semana.